Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Rubio Escobar, tengo 54 años, felizmente casado hace 32 años con María Victoria Rivera. Vicky, que ustedes muchos la conocen, dos hermosas hijas, Manuela Rubio, médico, vive en Bogotá, Isabela Rubio, estudiante de mercadeo. Quiero dar un breve testimonio de lo que ha sido mi vida como cristiano, mi vida como miembro de esta comunidad. Muchos de ustedes me conocen, algunos no. Y pues sobre todo en este testimonio glorificar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Me casé en el año 1988 siendo muy joven. Había conocido a Vicky en el año 1985, tuvimos un noviazgo de aproximadamente unos 3 años, nos casamos jóvenes, fruto de este matrimonio nació Manuela. Iniciamos, como lo estoy contando, un matrimonio de dos muchachos muy jóvenes. Vicky estudiaba medicina, yo estudiaba derecho. Bueno, nos graduamos, empezamos nuestra vida matrimonial a crecer poco a poco. Y por allá en el año 1996, 1997, Vicky y yo pues tuvimos una crisis matrimonial. Yo tomé la decisión de buscar al Señor, sobre todo porque mi padre me había compartido desde mucho antes la palabra del Señor. Busqué una iglesia aquí en Medellín, encontré al encuentro con Dios, empecé a asistir a la comunidad y en un evento evangelístico la palabra de Dios llegó muy fuertemente a mi corazón. Sentí la presencia del Espíritu Santo y tomé la decisión de arrepentirme de mis pecados y tener un encuentro personal con Cristo. Entregué mi vida a Cristo, por gracia entendí lo que era la gracia. Y bueno, empecé mi relación con el Señor, empecé a compartirle a Vicky, y Vicky meses después empezó a asistir también a la comunidad, Manuela también, asistir a la escuela dominical, y bueno, finalmente ya la familia empezaba a asistir de manera habitual a la comunidad, siendo como una familia cristiana. En el año 1999 llegó Isabela, nuestra familia, ya éramos 4, Isabela nació en esta comunidad, y empezamos los 4 esta aventura con el Señor en una comunidad como el encuentro con Dios. Aventura de felicidad, porque en estos años empezamos a asistir a los talleres de educación cristiana, hicimos todos los Mateos, diferentes cursos de crecimiento y de conocimiento de la palabra, empecé a asistir al desayuno de hombres, me fue dada la oportunidad de liderarlo. Vicky también empezó a liderar temas en la iglesia, en el tema de misiones. Adicionalmente, pues tuve la oportunidad por el pastor Álvaro de ser miembro de las escuelitas de predicación. Empezamos a crecer como líderes dentro de la comunidad y finalmente, pues digamos, la parte más alta de mi ministerio fue que se me dio la oportunidad de predicar en la iglesia. Oportunidad que también lo tomé como una vocación y estoy seguro que el Señor me llamó al ministerio de la predicación y bueno, y creo que traté de hacer lo mejor posible y muchas personas fueron ministradas a través de las predicaciones en las que el Señor me utilizó a mí para dar su mensaje de perdón, de reconciliación, este mensaje evangelístico, este mensaje que debe conocer todo el mundo. Y en ese momento en que yo más me creía firme, estaba arriba en esa relación con Dios de fe, de intimidad, de amor con Él, en ese amor que eran enamorados Dios y yo, llegó el momento tal vez más crítico de mi vida. Caí y recuerdo ahora pues preparando este testimonio, lo que dice Pablo por allá en Primera de Corintios, el que esté firme, mire que no caiga, y me creía firme y caí porque la caída no empieza con grandes acontecimientos, la caída empieza a partir de hechos de pronto hasta imperceptibles. Reduje mis tiempos de intimidad con Dios, de la lectura de la palabra, empecé a frecuentar lugares que no debería frecuentar, hacer amistades diferentes a las que tenía actualmente. Y bueno, creí que podía construir otra relación de familia.
mi mente se empezó a enceguecer y tomé la decisión más equivocada que jamás haya podido tomar en mi vida, que fue abandonar mi casa. Digo esto con profundo dolor porque fueron 10 años fuera de la casa, 10 años donde yo creí que era feliz, donde yo creí que podía tener una nueva familia, donde yo creí que podía ser feliz. Pero esto no fue así. Fueron días de mucha soledad, fueron días de gran sentimiento de culpa. No tuve un solo día tranquilo. Fueron días en que combinaba una felicidad aparente con un profundo dolor en el corazón y de observar día a día cómo mi familia sufría, cómo mi familia me añoraba, cómo mi familia me necesitaba. Cuando uno está en pecado, sabe que está haciendo el mal, sin embargo, quiere seguir adelante con estas decisiones equivocadas. Me duele mucho y aquí públicamente, a través de este medio, quiero pedirle perdón a la iglesia, a las personas que me conocieron, a la iglesia como comunidad, por lo que hice, pedirle perdón a Dios nuevamente. Yo sé que Él ya me perdonó. Pedirle perdón a mi familia, a Vicky, a Manuela, a Isabela. Pedirle perdón a mi familia extendida, porque como dice la palabra de Dios en la historia del hijo pródigo, me fui a un país lejano y abandoné todo lo bonito que Dios me había regalado años atrás. No valoré lo que Dios me había regalado, y aunque sé que Dios en su gracia nos perdona, creo que fueron 10 años que pisoteé su nombre. Abandoné el ministerio que Él me dio, que fue el de la predicación de la palabra. Pero en medio de todo este dolor, en medio de todo este sentimiento de culpa que yo tuve, la palabra de Dios nunca se fue de mi corazón. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios permanece para siempre, aún en medio del corazón del pecador. Y llegó el momento del regreso. Como lo dice el hijo pródigo, llegó el momento en que volví en sí. Recordé las palabras y las promesas que hay en la Biblia. Yo tengo uno aquí en 1 de Juan 10, 27, y dice, 1 de Juan no, sino Evangelio de Juan, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Este pasaje me acompañó durante esos 10 años, que decía: nadie las arrebatará de mi mano. Y yo sentí que Dios quería que yo regresara, que Él nunca iba a permitir que una oveja como yo, una oveja perdida, fuera arrebatada de su mano. Y creo que fue muy importante para mi regreso tres temas, o no sé cómo decirlo. Fueron importantes. Primero, la oración de muchos de ustedes acá que oraron por mí, oraron por mi familia. Especial gratitud doy a Mónica Salazar, prima de Vicky, que es como una hermana para mí, que me oró mucho por mí, me confrontó con mi pecado en reiteradas oportunidades. Y esto fue fundamental para mi regreso. También fue fundamental la palabra de Dios. Empecé a leer nuevamente la Biblia. Y la Biblia y la palabra del Señor nos confronta, nos consuela y nos lleva a tomar decisiones. Y fue como en esa combinación de oración y de lectura de la palabra que tomé la decisión de regresar. Y el regreso implicaba ¿qué? Arrepentimiento.
porque si el regreso no tiene arrepentimiento, no es un regreso genuino y verdadero. Y ese es el verdadero evangelio, que Dios nos da su gracia, nos perdona el pecado, pero Dios quiere al pecador arrepentido. Él desea ver un corazón arrepentido, y Él siempre nos va a perdonar, siempre nos va a perdonar. Yo sabía que el Señor me iba a perdonar, pero yo necesitaba humillarme delante de su presencia y pedirle perdón. Y esa fue la primera decisión que tomé, pedirle perdón al Señor, arrodillarme un día, en la noche, en mi soledad, y pedirle perdón, y tomar la decisión de regresar a casa, de que Él me devolviera el gozo de la salvación, de que Él me diera la oportunidad de volver con mi familia. Bueno, y poco a poco fui restaurando mi relación con mi familia, abandoné relaciones, dejé de frecuentar lugares, como lo dije anteriormente, y volví a la lectura de la palabra. Poco a poco fui restaurando mi relación con Vicky, con mis hijas, hasta que tomé la decisión y Vicky me aceptó nuevamente volver a casa, y estoy en casa desde finales del año pasado. Me siento feliz de regresar a casa. El proceso de volver a casa y de estar en casa no es un proceso fácil, pero estoy seguro que con la ayuda del Señor saldremos adelante. Quería compartirles algo de la palabra del Señor que ha sido muy importante en mi vida y que quiero compartirla. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés que todo lo hizo, en capítulo 3, versículo 11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de los beneficios de toda su labor. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Y yo sabía que Dios ya había hecho la obra en mí. Allá en el año 1997, Él me hizo un nuevo hombre. Y yo, recordando estas palabras en medio de mi soledad, y ahora que son palabras que están incrustadas en mi corazón, sé que esa nueva hechura de hombre que se llama Rubén, eso que hizo Dios en mí, es perpetuo, que no es para un ratico, sino es para la eternidad. Y por eso dice más adelante, nada hay que añadir ni nada que quitar. Dios lo hace para que delante de Él teman los hombres. Y dice, lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Lo que antes fue, esa vida de pecado de 10 años, de estar fuera de la casa, fue ya pasó. Ya no existe, porque la palabra de Dios dice ahí más adelante en el mismo versículo 15, y Dios restaura lo pasado. Y Dios restaura lo pasado. Dios me ha dado la oportunidad de restaurar mi vida, de seguir adelante, de poder volver a vivir con Vicky, con mis hijas. Quiero ser ejemplo, quiero ser testimonio, quiero bendecir a mis hijas. Fueron 10 años en las que ellas perdieron bendición. Fueron 10 años que yo las abandoné, pero todo lo que hace Dios es perpetuo y quiero acompañarlas a ellas, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi familia extendida y a ustedes como comunidad, hasta que el Señor me llame a su presencia. Quiero servirle porque Dios restaura todo. Y quiero decirle a Vicky estas palabras para terminar delante de toda la comunidad. Sé que dar un testimonio en público es de mucho compromiso. Y la verdad que lo digo con mucho temor. No quiero volverle a fallar a Dios, no quiero volverle a fallar a Vicky, no quiero volverle a fallar a la comunidad. Vicky, dice aquí la palabra de Dios en Eclesiastés 9, versículo 7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Que en todo tiempo, Rubén, sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume sobre tu cabeza. Goza de la vida
con la mujer que amas. Vicky, yo te amo. Todos los días de la vida vana que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Esa es tu recompensa en la vida. Gracias, Señor. Gracias a toda la comunidad por escuchar mi testimonio. Me comprometo delante de todos ustedes a servir fielmente en la comunidad, a estar preparado para cuando el Señor quiera que yo vuelva a servirle en el ministerio para el cual fui llamado. Y sobre todo en este testimonio doy gracias a mi amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó, que por su gracia, por su sangre en la cruz, fui perdonado de todos los pecados. No quiero jugar con su gracia, quiero ser un siervo fiel, que cuando Él regrese, si estoy vivo, pues pueda estar sirviéndole, y si llego a morir, pues como lo dice Primera de Tesalonicenses, pues dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues quisiera ser, o quiero ser, o estoy seguro que voy a ser de esas personas que resucitará. Muchas gracias por escuchar este testimonio y espero estar muy pronto con ustedes y abrazarlos personalmente. Y como dice la palabra de Dios y como estamos acostumbrados a decir en la iglesia, Maranata. Gracias.